Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo hemos de hacer cumplir. Muy buenas tardes tengan todos nuestros seguidores, oidores, miradores, masticadores, bebedores y regurgitadores de la palabra que se expresa a través de la comuna de la palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, esta ocasión tendremos el privilegio de presentar a ustedes un libro escrito por el doctor Víctor Hugo Sánchez Recendis, titulado Conservamos nuestras tradiciones, creemos en nosotros, tradiciones y fiestas de Morelos. Es un libro editado por una editorial independiente del estado de Morelos en Cuernavaca, Libertad bajo palabra, un proyecto autónomo para el acopio y dispersión de nuestras voces e historias. En unos minutos más, debido a problemas de transporte y de tráfico con estas lluvias que no dejan de entorpecer un poco la cuestión, se integrará con nosotros el doctor Víctor Hugo Sánchez Recendis. Es un personaje que aprovecho que no está, porque si no, como Javier Sicilia, el poeta, no me deja preguntar ni hablar, aunque él dice que soy yo el que no los deja hablar. No quiero, antes de comenzar, recordar, como cada semana hacemos, desde que teníamos aún el programa en Radio UAM, la Universidad Debate, de recordar a ustedes que se ha cumplido una semana más. Nos aproximamos a pasos agigantados a un año más de la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tixla de Guerrero, cuando aún era presidente de México el entonces Enrique Peña Nieto. No tenemos una verdad, ni una verdad histórica, como se dijo en la campaña presidencial del actual presidente ya saliente Andrés Manuel López Obrador, que se iba a entregar la verdad histórica. Asimismo, que se iba a entregar también como opción para las víctimas directas e indirectas de este suceso la justicia transicional, y que antes de terminado el gobierno en turno, justicia y verdad históricas las tendríamos al alcance de la mano. Ya tomará pronto posesión la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y ni la verdad histórica, ni la justicia, ni la verdad a secas tenemos con nosotros. Por ello es que bajo este compromiso moral, ético, ideológico y político, no dejamos de resaltar el hecho de que no han entregado nada, y fue un crimen de Estado, no del gobierno que estaba en turno. Pues participó directamente, háyase como se haya dicho, el Ejército Federal Mexicano, por lo menos el estado de Guerrero, en todos sus niveles de gobierno, el gobierno estatal, gobiernos municipales de Iguala de la Independencia, Cocula y prácticamente hasta la frontera con nuestro estado de Morelos,
la policía de las regiones, las presidencias municipales. Hay un batallón del ejército acantonado en Iguala y parece ser que no se tiene absolutamente nada hasta ahora, salvo que la mentira histórica o verdad histórica inventada por Jesús Murillo Caram con otros personajes era en verdad una mentira. Pero más allá, nada se tiene. Por ello es que no dejamos de recordar, como cada semana hacemos, que se cumple una semana más, ya prácticamente un mes más, muy pronto un año más, prácticamente un sexenio más y no tenemos ni lo uno ni lo otro. Tampoco quiero dejar de recordar aquí que hace más de un decenio y ni tenemos ni la verdad, ni la justicia, ni nada que se le parezca sobre la desaparición forzada de nuestra estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Viridiana Nair, desaparecida en contra de su voluntad, su pareja sentimental asesinada en el lugar de los hechos y junto con su madre, Angélica Rodríguez Monroy, seguimos demandando su presentación con vida porque viva la llevaron, viva la queremos y no tenemos evidencia alguna que muestre lo contrario. Por ende, aquí seguimos. Ahora sí, mientras llega el doctor Víctor Hugo Sánchez Recendis, me tomaré el privilegio de ser el único hablante hasta este momento para señalar que este libro, Conservemos nuestras tradiciones, es una edición presentada hace una semana prácticamente en Cuernavaca, es una edición 2024, segmentada, un prólogo, una introducción, Xiutepec, la pasión de un pueblo, San Juan y las deidades del agua, su culto y la preservación de la vida comunitaria, Santiago Apóstol, sus fiestas en Xiutepec, la fiesta de San Isidro Labrador, quita el agua y pone el sol en Acapancingo, procesión y esperanza de un pueblo que persiste, la fiesta de San Lucas Mazatepec y lo que son una serie de fuentes consultadas. Hace una semana tuve el privilegio de hablar de el insigne escritor peruano nacido en Andahuaylas, Perú, José María Arguedas, quien, según mi opinión, es uno de los mejores escritores que ha dado el Perú a la humanidad. Debo decir que a diferencia del trabajo que ahora presentamos, la obra de José María Arguedas no es una obra presentada en tercera persona, es decir, un narrador que se acerca a las comunidades bajo una lógica de lo que fue la investigación participante que algunos le llamaron, directamente en la comunidad, para rescatar tradiciones, creencias, saberes, mitos, leyendas y fiestas regionales. A diferencia de este trabajo, el caso de José María Arguedas habla en primera persona como un personaje formado dentro de la cultura indígena u originaria inca del Perú. Hablante del quechua, intérprete del charango, de la quena, compositor musical, antropólogo y más, pero prácticamente formado no por su madre, pues su madre murió muy pronto, ya lo comentábamos. Después la madrastra lo mandaba con los indios y ahí fue educado por una mujer indígena. Desde muy pequeño
se apropió, interiorizó como valores propios los valores, creencias y tradiciones originarios de la región de Puquio, como se narra en Jaguar Fiesta, donde el personaje ausente pero presente en toda la obra literaria de Arguedas es el narrador que nos va contando, no mediante técnicas académicas o de investigación académica, la presencia de lo indígena. Algunos le llamaron literatura indigenista, creo yo, de una manera despectiva, porque habría otra literatura no indigenista, simple y llanamente literatura. El caso que ahora presentamos no es strictum sensu o en sentido estricto literatura en términos de novela, cuento, sino es narrativa en términos de breves ensayos vinculados con las tradiciones muy similares a la relación entre lo religioso, lo tradicional, aunque en nuestro caso es más en el sentido de la Iglesia Católica dominando el proceso en un sincretismo cultural que en su momento Víctor Hugo nos aclarará. Y en esta narrativa recupera estas tradiciones vinculadas a lo regional. El prólogo lo firma un personaje que se llama Armando Josué López Benítez. El prólogo es ciertamente una recensión casi de la vida y obra de Víctor Hugo. No quiero decir vidas ejemplares, pero empieza literalmente así. Víctor Hugo Sánchez Recendis lleva más de 30 años realizando. En realidad, Víctor Hugo y yo nos conocimos desde que éramos estudiantes en la UNAM, por allá en la década de los 70 del siglo pasado. Para algunos decir siglo pasado ya suena muy feo porque ya implica una adultez muy, muy extraña, pero casi llegando a la senectud, y no es el caso. Pero sí lleva más de 30 años realizando trabajo de investigación en la región suriana. Este punto de partida es concordante con lo que he señalado. Víctor Hugo no es originario de dichas comunidades en el sentido tradicional como lo expresa Arguedas en sus obras, Los Ríos Profundos, Jaguar Fiesta, eh, Todas las Sangres, etcétera. En realidad, Víctor Hugo es un investigador que ha tenido la sagacidad y la entereza para meterse dentro de las comunidades y lo que ello implica. Literalmente lleva más de 30 años realizando trabajos de investigación en la región suriana, prácticamente de Morelos, porque la región suriana implica otros lados también. Sus trabajos versan sobre prácticas culturales como los mitos, fiestas y rituales que forman un acervo colectivo que históricamente ha definido el sentido de pertenencia comunitaria, el pueblo. En el caso de Arguedas, la categoría de pueblo tiene por lo menos tres dimensiones. Los indios, quechuas, aymaras, pero preferentemente quechuas en el caso del Perú. Los principales, que son los mestizos y que llegaron a la región y que se volvieron prácticamente los terratenientes y caciques de la región, y los mestizos en sentido estricto que les sirven de peonada,
que le sirven de trabajadores a los principales. Es un pueblo en constante confrontación ideológica, cultural y lingüística, porque tratan de imponer sobre el quechua, el castellano o el español y las tradiciones y costumbres de lo que llaman algunos la culturización de las regiones atrasadas o indígenas. No es el caso que presenta Víctor Hugo, porque aquí el pueblo son las propias comunidades ya mestizas, hablantes del castellano o el español y de tradiciones vinculados a esta precisión. Y agrega, si bien es un concepto de origen hispano que da cuenta del patrón de asentamientos con una administración política que se sustentaba en una traza urbana con plaza, iglesia, casa cural y viviendas de los moradores. Acá las viviendas de los moradores también se separaban entre los indios, los mestizos y los principales. Y no solo la lengua, porque los indios siguieron hablando el quechua. Aquí las lenguas originarias son prácticamente excepcionales en algunos lugares donde las personas adultas mayores las siguen hablando. Pero ya los jóvenes castellanizados. Más adelante el propio prólogo del autor señalará que, a diferencia de lo que comentábamos de Arguedas, los pueblos de Morelos viven una crisis identitaria, tanto por flujos migratorios internos del estado de Guerrero a Morelos, del estado de Puebla, estado de México, Ciudad de México, hacia Morelos. Esto implica una mezcla, un mestizaje ideológico-cultural que implica, al decir del prologador del texto de Armando Josué López Benítez, una crisis identitaria. No porque exista, agrega, una pérdida tangible de la identidad, sino que se ha ido cayendo en un proceso de individualización. Y esto ha fracturado el trabajo comunitario, mientras que en los casos que comentábamos del Perú, ese problema no es tal. Para ello, el capital ha implantado varios siglos la individualidad para dividir a las comunidades. Esto aparece desde la noción de ciudadanía, que es un concepto indudablemente excluyente. Ciudadanos, para hacerlo, deben ser mayores de 18 años en nuestro país, lo cual implica que todos los menores de 18 años no son ciudadanos, no tienen los derechos ciudadanos. Las personas con discapacidad, y que en algunos lugares todavía existe el proceso de juicio de interdicción, es decir, poner en entredicho esa capacidad jurídica, tampoco la tienen. Y en el caso de los presos, muchos no la tienen. La tienen para votar, pero no para ser votados. Es parte de las trampas de la democracia que se rige bajo este criterio de la ciudadanía. Ese concepto de ciudadanía ha tendido a individualizar las relaciones y las prácticas. Pero le damos aquí la bienvenida a nuestro ilustre camarada Víctor Hugo Sánchez Reséndiz. Aquí está bloqueado la de ahorita de la Paloma de la Paz. Y dimos un súper buen tiempo. Qué curiosa Hola. situación tenemos aquí. Y estábamos comentando algunas diferencias entre comunidades originarias en otras naciones, Bolivia, Guatemala, Perú, ¿sí? Algunas regiones de Brasil y las regiones comunitarias urbanas sobre las que refieres. Bueno, Y la otra diferencia, tú eres investigador que llega desde fuera de la comunidad a hacer un trabajo para recuperar el trabajo de la comunidad. No eres la comunidad hablante, eres el narrador que
hace resonar la voz de los que te narran a ti o de lo que observas y ves. Eres un observador y un narrador de observaciones y de diálogos, entrevistas y demás. A diferencia de cuando la propia comunidad es la que habla. Mencionaba el caso de José María Arguedas, pero dejémoslo de momento ahí. Le doy la bienvenida al buen Víctor Hugo y como no me va a dejar hablar, le dejo la palabra que nos narre su libro, nada más que antes de que comience, en su propia introducción, él utiliza un concepto, el concepto de fiesta. Es el primer elemento que parece y que Arguedas en Jaguar Fiesta es el primero que pone, aunque por la lengua quechua primero pone jaguar o sangrienta o de sangre, pero es la fiesta, el ser y hacer comunidad y lo que es la palabra recobrada. ¿Por qué la palabra? ¿Por qué la fiesta? ¿Y por qué la comunidad? Cierro mi boca y es tuyo el tiempo. Bueno, primero hay que ver algo en un párrafo del Manifiesto Comunista, en Ay, donde cabrón, me sorprende. analizan Marx y Engels el desarrollo del capitalismo de manera muy sintética, hablan de que todo lo sagrado se desvanece, ¿no? Es decir, el capitalismo arrasa con todas las formas previas de sociabilidad. Eso en todo el mundo. O sea, aquí no es de que hay que América Latina, África, en todo el mundo. Y el primer afectado es Europa. Y el primer afectadito es Inglaterra, digamos, de alguna manera, ¿no? Alemania, El Italia, Flandes, pero etcétera. Flandes, el norte de Italia, etcétera, ¿no? La forma comunitaria de vivir, pues es lo más común, ¿no? Era lo más común. Incluso, por ejemplo, Silvia Federici hace una forma diferente en Calibán y la Bruja de ver la Edad Media, en que siempre han aparecido los señores feudales y todo esto, y eso es real, pero también ve una fuerte vida comunitaria, ¿no? Porque es lo más normal. Es decir, a Nenecuilco, en la época de Zapata, pues tenía 400 habitantes. Hace siglo 120 años, Cuernavaca tenía 5.000 habitantes, ¿no? Entonces, esa era como la norma. Una ciudad de 100.000, 200.000 habitantes en el siglo XVIII ya era enorme. ¿Sí? Entonces, vivir en un pequeño espacio y generar ámbitos de colaboración, de solidaridad, eso era lo más normal, ¿no? El capitalismo va a arrasar con todo esto. Y dentro de eso, la relación con la naturaleza, la relación con la vida, con la muerte, pues va a ser muy diferente a la actual. Porque mucho se critica el capitalismo, ¿no? La explotación, etcétera, etcétera, pero muchas veces desde la racionalidad capitalista. Además, la inmensa mayoría de las veces, ¿no? Eh, es decir, concepto de muerte, concepto del sagrado, etcétera. Y esta relación con la muerte, con la enfermedad, eh, con el territorio, pues va a ser en gran medida sacralizado, pues porque no hay otra forma de entender este mundo, ¿no? Eh, la fundación del pueblo, que normalmente es un pacto sagrado, que se aparece mucho en los pueblos, es que iba a esta imagen de tal lado de Puebla a, a otro lado, a la Ciudad de México, y bueno, pasó por aquí y aquí quiso quedarse, ¿no? O la imagen del señor Santiago, que ahorita se está celebrando la fiesta en Jutepec, vino de Xochimilco, entonces se perdió en el camino y para guiarlo por el camino, pues encienden luminarias, ¿no? Entonces, este pacto sagrado, pues obviamente va a ser refrendado cada año. Cada año se refrenda a través de una festividad en donde vienen procesiones de diversos lados, hay comida, se da, se otorga, se dan dones, ¿no? La No se fiesta. vende la comida.
Ahora ya es otra cosa, digamos, pero tú en tu familia haces una comida, recibes visitas y obviamente no se vende, ¿no? Es un don que das. Incluso, Así le eh, hacen las mayordomías, le toca una mayordomía en Tlayacapan, por ejemplo, y pone la comida para el que llegue. para el que llegue, ¿no? De hecho, me acuerdo que fui con unos alumnos del Colegio Williams a la feria de la Virgen del Tránsito en Tlayacapan, donde llega gente de Tepoztlán, y les dije, vengan, vamos a comer. ¿A dónde? Pues aquí. ¿Y cuánto cuesta? Nada, es del mayordomo. Y llegamos ahí y nos atendieron muy bien, y le dije, pero tienen que preguntar y ponerse a platicar, ¿no? Aparte de la banda de viento que está ahí, la banda, Todo. etcétera. Pero ojo, eso se logra con la cooperación de toda la comunidad, El pueblo, el dicho, pueblo, claro, ¿no? Es decir, no es que el mayordomo nada más ponga, el mayordomo organiza, si es necesario hace pone, colecta. pero hace la colecta y eso hace que sea la fiesta del pueblo, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, bueno, y que sea recibir a otros pueblos, no turistas, que ese es uno de los problemas que hay en la actualidad y voy a abordar más A adelante, los ¿no? llamados pueblos mágicos. En los pueblos mágicos, ¿no? Por ejemplo, la ofrenda nueva. Cuando alguien muere a partir del 3 de octubre, digamos, de noviembre, perdón, hasta los últimos días de octubre, si muere en ese lapso, le hacen una ofrenda nueva en El los uno o días de 2 muerte, de... Sí, que no, incluso es antes, ¿no? 28 de octubre, etcétera, ¿no? Recordar que no es un día de muerte, ni dos, son más. Y entonces se le pone una ofrenda nueva, es un poco más grande, con más luces, etcétera. Y eso lo hacen en todos lados, no solamente en Ocotepec. Y cada quien tiene una característica, esa ofrenda nueva. Lo que sucede es que Coatepec, al estar cerca de Cuernavaca, con una particularidad de poner en la ofrenda nueva el cuerpo en fruta y ponerle encima la ropa, pues se vuelve muy atractivo y te llegan miles de turistas, en donde ya no hay reciprocidad. Porque, ¿qué sucede? O sea, tú vas a una comida de una fiesta de ahorita el señor Santiago en Jutepec o en, en, en el barrio de Santiago en Yautepec, en Epopalco, todos esos son señor Santiago, este, y van, por ejemplo, a Nepopalco, que es en Totolapan, llega gente de Totolapan, se sientan con sus compadres, comen beben y demás. beben y demás, pero cuando es la fiesta de San Guillermo en Totolapan, pues van los de Nepopalco con el compadre, comen, beben y demás. Hay una reciprocidad. Con el turismo no hay reciprocidad. Muy bueno. Entonces, se van creando. Y luego, por ejemplo, se levanta la cosecha del maíz. Una pregunta que me parece pertinente aquí, hablando del turismo. Tu perspectiva de trabajo no es turística, es decir, tú no llegas a ver como turista lo que hace Ah, la no. comunidad. De hecho, ¿Qué importancia tiene el eh, formato que tú es que utilizas? todo lo que acabo de mencionar, poco lo ven los turistas. No he mencionado, Vamos, no lo ven. todo lo que he mencionado no lo ven. Ven el castillo, las danzas, pero la colecta no la ven, porque la colecta es a lo largo de varios meses o semanas, ¿no? En donde el domingo se organiza el mayordomo con su equipo. La mayordomía, ojo, es la mayordomía, siempre es dual. Sí, es colectivo, no individuo. Sí, pero no individuo hombre, es matrimonio, es la mayordomía, ¿no? Que ha sido mal interpretado esa idea, ¿no? Entonces, va con su equipo y va casa por casa y va haciendo su... A veces dan un taloncito, a veces lo anotan en un cuaderno y la gente da. Cada vez menos, ese es un problema, pero la gente sigue dando, ¿no? Entonces, todas estas cosas no las ven. La preparación que también hemos mencionado, la gente que va de turista no la ve, la vive la gente del pueblo, ¿no? Entonces, Pero el sentimiento con el que lo vive es distinto al del turista, completamente, indudablemente. completamente. Si pienso como psicosociólogo o psicólogo social, pensaría que hay un sentimiento de identidad y de autorrealización que no hay en el turista.
El turista va a ver, a, a tener una experiencia de algo novedoso, ¿sí? La gente del lugar vive ese sentido como un proceso de reafirmación de comunidad y del pacto con lo sagrado, que no se nos olvide, ¿no? Ese es un pacto con lo Un sagrado, pacto con un Dios, una deidad. una deidad, una fuerza que lo supera, ¿no? Por ejemplo, en el primer viernes de Cuaresma en Jutepec, pero esto se ha de repetir en todos lados, ¿no? El mero día es el primer viernes de Cuaresma, ¿no? Que es fecha movible. El sábado todavía, no me acuerdo qué día, pero ellos lo bajan, la imagen, o lo bajaban. Ahorita, bueno, ya va a volver, o ya volvió, porque ya se restauró el templo de Xiltepec. Con el templo del 7 fue muy afectado, ¿no? Entonces lo bajaban del camerín, es decir, del altar, para que estuviera cerca de la gente, ¿no? Entonces, viernes, sábado, domingo está abajo. Y bueno, y los días previos, ¿no? Está abajo, la gente va, le reza, llora, le pide, todo. Y el lunes lo suben. Y ahí no hay ya ni siquiera, porque en el primer día de Cuaresma llega mucha gente del Estado de México, de Tepoztlán, de Xochotl, etcétera, ¿no? Eso hace una relación. Las fiestas nunca son cerradas sobre sí mismas, nunca. Siempre reciben visitas. Siempre va estableciendo una identidad regional, ¿no? Entonces, pero para subir al Señor de la Columna ya solamente está la gente de Jitepec. Sí, pero Y aquí, ya no hay turistas. pero aquí señalas Turistas, otra cosa que es importante, aunque no la haces explícita, la unidad comunitaria. claro. Porque no es que lleguen como individuos o como ciudadanos a un evento, es una colectividad que tiene un pacto colectivo con Eso la fue, deidad y con ellos mismos. claro, ¿no? Porque los padres le dicen a los hijos, anda, vamos. Es decir, no van bajo la lógica de la Iglesia Católica, tienes que formar cristianamente a tu hijo. No, en la realidad lo llevan como parte de su estructura de personalidad y de colectividad. Por ejemplo, aquí mencionas algo muy importante, la relación padres-hijos. Cuando hice el servicio social en Epopalco, pues hace 40 y Cuando nos conocimos, puta, tantos años, antes de los 30 años de que este, empezaras con este trabajo. exacto, estábamos, pero ahí tuve muchas enseñanzas, ¿no? Había una asamblea, no me acuerdo del tema de la asamblea, porque son comunes las asambleas, ¿eh? Porque pues, la gente dice reunirse para tomar decisiones sobre muchas cosas, El ¿no? agua, lo que El gustes. agua, la regla del templo, ahora que los migrantes mandan dinero, entonces hay que ver que una parte para el templo, que casi siempre mandan para el templo católico, ¿no? Entonces había una asamblea y los niños estaban corriendo entre las sillas y echando relajo y demás. Estábamos en la plaza y más de la mitad de la plaza estaba vacía, ¿no? Entonces yo le dije a un señor, oye, ¿por qué no mandan a los niños para allá? ¿No? Dijo, ¿cómo cree? Si no, ¿cómo van a aprender? O sea, los Es decir, la niños comunidad se aprende en la vida en la comunitaria, vida no se comunitaria. enseña de otra manera. Claro, ni modo que hasta los 18 años, que es lo que sucede La con la ciudadanía, ciudadanía, hasta los 18 años ya puedes votar. Nunca es tomado en cuenta. Es más, te consideran los buena onda, los políticamente los buena correctos, ondita, los buena ondita, pues que eres un menor de edad. No, el acá, futuro del el país. futuro del país, a los 18 ya puedes tomar decisiones, entonces te da una bola de no sonso, ¿no? En cambio, en la comunidad, el niño, ahí está en la asamblea. Está jugando, pero está en la asamblea, está escuchando, está viendo todas las dinámicas. Al niño a los 3 años le dan una bandejita con maíz y ahora dale de comer a los pollos. El techo. No a los pollos, nomás a los de tu casa. Y luego o sea, vas adquiriendo responsabilidades. En este discursos de la modernidad y reposados en la posmodernidad, el niño que es como nada, como un ser súper consentido, ¿no? Salvo que Rousseau medio lo rescató, pero en otro sentido, en el Emilio, Entonces o de la el educación. niño vive en el papel.
debe colaborar. Pongamos de no trabajo asalariado, debe No, colaborar. el trabajo El productivo, trabajo productivo debe de el estar. campo, la Lavar los cosecha, trastes, el hogar, lo que sea. de acuerdo a su edad. Entonces, bueno, entonces, por eso se levanta la cosecha, pues la gente colabora en levantar la cosecha. ¿Por qué, por ejemplo, la gente dice, es que la gente era muy pobre porque tenían un cuarto de adobe? Bueno, Primero, sacaban el adobe de ahí, del terreno. Segundo, la gente colaboraba en levantar la casa. Entonces, ¿dónde estaba el gasto? Era un concepto diferente de sexualidad, de vivencia. Yo le he puesto fotos así de un cuarto de adobe a mis alumnos. ¿Dónde están los niños? Ay, pues ahí encerrados. Y alguien dice, no. Y ya dicen, no, mi abuelito me contaba que se iban al cerro. Los niños no estaban encerrados. Ese cuarto era para el sueño profundo, nada más. O para descansar después de ir al campo. Pero encerrados en un cuarto, ni de locos. La gente incluso comía afuera, tenía muchas actividades fuera, ¿no? Ahora, en ese sentido, la fiesta condensa muchos elementos, ¿no? En ese sentido, ¿no? En la fiesta, de cualquier fiesta, incluso nuestras fiestas, ¿no? Llámala como quieras, ¿no? Claro, hay fiestas más trascendentales que nos llegan, aunque no nos enteremos, ¿no? Por ejemplo, el Hanukkah, que es judío, pues nos llega hasta la actualidad porque es un acto de libertad, ¿no? Y que el cristianismo lo va a retomar de alguna forma, ¿no? De decir la resurrección de Cristo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, imagínate, derrotar a la muerte, obtener la libertad. Son actos celebratorios y eso se va a mostrar en las comunidades, en las fiestas, ¿no? En donde hay actividades comunitarias, hay este pacto con lo sagrado, pacto con la comunidad, pacto con otras comunidades, que como decía, por ejemplo, ahorita que está la fiesta en Jutepec. en Jutepec, pero también en Popualco, el barrio, pues llegan danzantes de otros lugares, llegan procesiones de otros lugares, ¿no? Llegan, por ejemplo, a Jutepec, llegan gente del barrio de San Sebastián, de Tepoztlán, con velas escamadas, que implica todo un trabajo, ¿no? Entonces, en la fiesta se muestra mucho de estos pactos, ¿no? Incluso en cualquier fiesta de cumpleaños de nosotros, pues se da ese pacto, de alguna manera, ¿no? Es decir, llegan gente que tiene tiempo que no ves, se colabora, se come, etcétera, ¿no? Entonces, por eso la importancia de las fiestas. La fiesta. El otro conceptejo que es inseparable de la fiesta, ser y hacer comunidad, porque sin ser y hacer comunidad, la fiesta no existe. Es que hay, Finalmente, lo que es la palabra, porque lo platicaba con Cornelio Santamaría a propósito de que luego va a todos lados a las fiestas, van y tocan y no cobran. Es parte del trabajo de la comunidad. Y cuando le digo, ¿cómo le han hecho para aguantar 150 años como banda? Independientemente de las diferencias que haya internas, ¿sí? Son 150 años, no estaría fácil si no lo haces con los hijos, si no lo haces en comunidad, si no lo transmites en la vía de la práctica del ser y hacer banda, ser y hacer comunidad, ser y hacer, y la palabra cara a cara, porque mira, ahí sí no es, eso se ve muy claro en los funerales, ¿no? Es decir, en un medio muy urbano, en el sentido urbano de procesos individualizantes, ¿no? Que puede haber urbano barrial, ya, no, ya más comunidad, pero en procesos individualizantes es muy común que alguien muere y pues, ya se murió, ¿no? A lo máximo los vecinos van, dan el peso, me están un ratito y ya, ¿no? En cambio, en los pueblos todavía se ve que alguien fallece y llega toda la comunidad, ¿no? Llega a este proceso de acompañamiento
Es un duelo colectivo. que es un duelo colectivo que además se prolonga, porque así es el duelo. No es que ya lo enterrases y al día siguiente No, viene la velación, viene los rosarios, toda esa trama. toda esta trama, que es comunitaria, pero que es una forma de, por ejemplo, yo, o sea, pues en mi casa no hay eso, en mi casa, ¿no? Entonces, pues enterramos a mi papá y es más, nosotros lo único que pusimos fue El muerto. fue el muerto. O sea, la funeraria se encargó Como de, dijera Chava Flores, el velorio de Cleto, pues no, así no era, como el decreto no era. porque el de Cleto era más popular, Acá pusimos el muerto, ya. O sea, ni lo cargamos, bueno, sí lo cargamos, pero así como ceremonialmente, ¿no? simbólicamente. Un poquito, así ya llegando al panteón, un poquito, ¿no? Este, lo bajó una maquinita que manejaba Un un trabajador de trabajador, la agencia. este, terminó el servicio, nos fuimos los hermanos a tomar un café y ya, ¿no? En cambio, cuando murió el hermano de la mamá de mis hijas, pues a mí me sorprendió. Ella es de un pueblo del sur del DF. Mm, Hacia Xochimilco, por eso No, es rumbo. Coyoacán, Coyoacán. Ah, no, todavía más urbano sí, pero ella decía, vamos a México cuando iban a, a Coyoacán, no, a México, a México, a sí. la Ciudad de México, Ah, ¿no? O sea, es que luego vemos la Ciudad de México un monstruo, sí, pero era infinidad de pueblos, incluso ciudades. Tlalpan era una ciudad. Entonces, Tláhuac, Xochimilco, y etcétera. entonces veo unas señoras ahí, oye, sí, esas señoras que lloran Las y lloran, plañideras. ¿quiénes son? Pues, las plañideras, sí, pero ¿qué son de ti? Nada. Pero entonces, este, ¿cómo, pues cómo están aquí? Pues las plañideras pues, les contrata para que lloren. Y luego fueron sus hermanos a abrir la tumba en el panteón del pueblo, que lo cargaron, lo echaron las paletas, Otra cosa. otra cosa, yo decía, ¿qué cosa? ¿No? Bueno, ya después he ido aprendiendo, ¿no? Entonces, A ver, les mencionaba otros tres conceptejos, el sentido de pertenencia. Otro es el de la autorreferencialidad. Tú te refieres como grupo, no como persona. No eres Víctor Hugo. Eres parte de la comunidad, aunque seas Víctor Hugo. Y no de la comunidad en abstracto. Eres parte por decir, de Tlayacapan, del barrio tal, en el caso de Tepoztlán, lo que gustes, ¿no? Veía que te referías, por ejemplo, a Hernández Chapa y todo el trabajo que realiza en términos de la recuperación cultural. sí, a ver, todo eso de la autorreferencia y demás, y la forma en que se ve desde afuera la comunidad, pues va a tener su propia historia dentro de la antropología social, digamos. Si uno lee eh, un clásico de la antropología mexicana y por supuesto de Morelos y de Tepoztlán, Oscar Luis, que hizo eh, un trabajo muy importante, que después lo hizo de una forma novedosa para el momento, que es Los hijos de Sánchez y demás, ¿no? Tal pareciera que Tepoztlán era cerrado sobre sí mismo, lo cual es absolutamente falso. Es insostenible, vamos. No, sí. De hecho, es algo que me llamó mucho cuando yo llegué a Nepopalco y empecé a buscar, porque yo no había estudiado nada de campo ni de esto, era como de sociología, ¿cómo le llamaban? Capital y sociedad, algo así. Yo no leía nada sobre el campo, pero Pero te entonces, hiciste ociólogo desde ahí. desde ahí, pero ya sobre estudiar el campo fue cuando llegué a Nepopalco y me llamaba la atención
Esos trabajos que cuando tú llegas a una fiesta y eres observador, te das cuenta que llega una procesión de un pueblo, otra procesión, visitantes individuales, Lo mismo a pasa con la chamarre. enfermedad, por ejemplo, ahora que hablaste de la muerte, a propósito de la pandemia, la actitud comunitaria era distinta. Así, completamente. Cuando aquí te decían, aíslate, enciérrate, Ahí Susana a también. distancia, pero era distinto. De hecho, yo algo que planteo es que el espíritu comunitario sirvió para que mucha gente sobreviviera, ¿no? Sí, se recuperó el trueque y demás, ¿no? Hubo cosas muy interesantes que hay que analizar sobre la pandemia, ¿no? Algo que es normal que ahorita no se recuerde, no se quiera recordar, pero fue terrible. Ahora, hay algo que yo he ido revalorando, ¿no? En ese dogmatismo que caracteriza a la izquierda y, y alta división, también caracteriza a la izquierda y en la que yo he participado, cuando vimos a Weber, a Durkheim en las facultades políticas, dices, hay sociólogos burgueses, ¿no? Cosa que no es falso. Y, Digo, nada más digo, no es pero falso. pues es como una categorización muy, Durkheim. muy excluyente, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, un concepto que he revalorado es la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica, ¿no? Es decir, estas formas que hemos hablado hasta ahorita de la vida comunitaria, pues se va perdiendo por dinámicas diversas, en algunos lados por la migración a Estados Unidos, que es muy grande, en algunos lados de Guerrero hay, Así vamos a recuperar el territorio, vas a ver. es- Dijeran, ya sé lo que vas a decir, no vas a hay decir. pueblos enteros vacíos, o llegan y llegan con dinámicas culturales, Y hacen pueblos allá. hacen pueblos allá, ¿no? Es muy interesante el tema de la migración, pero en Morelos, por ejemplo, o en la cuenca, excuenca, que a veces en esta temporada de lluvia vuelve a ser la cuenca de México, ¿no? Donde estaban los lagos, se vuelve a inundar. Este, entonces, tenemos esas dinámicas, ¿no? Pero Acomódate esta, atrás del banco, en el banco te puedes acomodar. No, estas dinámicas se están modificando profundamente y en algunos lados, por ejemplo, en muchos carnavales en Morelos, son los ayuntamientos quien se va haciendo cargo de los carnavales. Y en algunos casos, incluso de las fiestas patronales, van teniendo cada vez más influencia. Y por lo tanto, deja de ser un ámbito comunitario, ¿no? Entonces, la comunidad va perdiendo espacios de decisión, ya no, en muchos casos ya no tienen un territorio o este está muy acotado, este, a ver, van perdiendo un territorio porque se va sí. vendiendo la tierra, porque se las invaden también, les roban la cosecha, etcétera, ¿no? Vender la tierra puede ser muy buen negocio, es decir, todo esto que le daba sustento a la comunidad se va perdiendo. Parece ser que hay una lucha ideológica y práctica bajo un conceptejo que históricamente también ha sido jodón, la modernidad, la modernización, la culturización, el trascender las viejas tradiciones por las más productivas. Se ha deshecho la comunidad. Yo haría una pregunta obvia. ¿Qué sentido tiene hacer esto? Es que ahí viene. ¿Qué sentido tiene y por qué tú y no otro? Ahí viene la cuestión de de la solidaridad mecánica, es decir, esa solidaridad que se hereda, que se aprende en la práctica cotidiana, pues es lo que se va perdiendo, digo, en Jutepec, por poner un ejemplo, pero puede ser Acapancingo, Santa María, Chamilpa, Todos los pueblos mágicos. que estamos aquí muy cerca de Santa María de Chamilpa, pues antes, hace 50, 60 años, ya no digamos más atrás, pues estudiaban ahí, trabajaban ahí, se casaban ahí, y con los pueblos de Y se alrededor, conocían entre y se todos. conocían entre todos, Morelos, Cuernavaca era un conocían su pueblo chiquito. territorio, sembraban, le iban al monte y demás. Eso ya no existe. Alguien puede salir a las 6 de la mañana, irse a trabajar
y no regresar hasta las 8 de la noche, ¿no? Pero lo más común, y eso si eres de un pueblo de la Cuenca de México, pues todavía más. Entonces, pues obviamente las estructuras comunitarias se van perdiendo. Eso es casi, Un hecho. es un hecho, ¿no? Ahora, ¿qué sentido tiene? Es ¿Por qué recuperar eso? ese pasado que todavía tiene, son, yo le llamo islas de comunidad, ese pasado todavía queda, son, vemos las huellas, son evidentes las huellas, pues primero lo que construyamos no lo puedes ignorar, ¿no? Yo siempre le digo a mis No es alumnos, borrón y cuenta no es nueva. borrón ni cuenta nueva. De hecho, los países más desarrollados, Japón, Corea, Suiza y demás, valoran mucho su pasado. Lo que les queda de tradiciones lo valoran, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a De casi no construir les queda nada. lo que les queda? Lo valoran más y tú velo. O sea, en Boston tienen como 5, no sé cuántas casas coloniales y las supercuidan. Acá tenemos mucho más casas coloniales y se tiran ahí, está cayéndose la casa de la estrella, ¿no? Donde estaba la cantina. No, esa cantina de la Estrella es Pero una deja la pérdida cantina, irreparable. la casa. No, lo que implica la obra Ok, físicamente, exacto, pero lo que implica el lugar exacto. como lugar de convivencia, donde estuvo el de allá atrás, Pepe Revueltas, estuvieron un chorro de, y no Entonces, nada más iba a escribir y a tomar, porque es curioso, los grandes escritores se la pasaban en cantinas y los grandes ignorantes nunca fueron a las cantinas, bares y demás. o sea, Es no, parte de la ahorita, historia, ¿eh? entonces, bueno, No provoques. entonces tienes que hacer una reconsideración, o sea, si vas a construir algo, una nueva solidaridad orgánica, es decir, en donde hay una libre asociación, ya no por herencia, una libre asociación, no puedes ignorar este pasado. Porque lo que se va construyendo finalmente en pueblos originarios es, ya no somos exactamente lo que éramos, pero vamos a reconstruir lo que éramos. De otra forma, con otros mecanismos, que puede ser como este en donde estamos, una sala de chat o lo que sea en Facebook, a través de compartir vía redes sociales, WhatsApp, TikTok, etcétera, fotografías, historias, testimonios, pero también presentes, ¿no? O sea, no podemos ignorar el presente y no podemos ignorar qué futuro queremos construir a partir de ese presente y ese pasado, ¿no? Es decir, no lo podemos, yo lo que creo, no podemos ignorarlo. Y en otros lados donde no hay esa tradición comunitaria, porque es una unidad habitacional, en donde llegó mucha gente de fuera, en donde la inmensa La mayoría, unidad Morelos, todas, o sea, la yo creo que la Tlatelolco, mayor lo parte que de la gustes. población de México, por ahí hay unos datos, como el 30 o 40% de la población de México vive en unidades habitacionales, ¿no? Entonces, en lugar de que, o sea, plantearte utópicamente que en lugar de que sean lugares de problemas, sean lugares de creatividad. Eso es una muy... Le preguntaba algo similar a Óscar Menéndez cuando me tuvo la gentileza de regalarme su documental Sáname con tu poder, el que hizo en la región Mije a propósito de la medicina, chupadores, el uso de la herbolaria y la propia farmacia comunitaria. Y me recordaba cómo el rey Netzahualcóyotl mandó construir lo que sería su farmacia boticaria, aparte de un lugar de convivencia de los niños que nacían con problemas. Me sorprendió esa idea del rey Netzahualcóyotl y me sorprende en el análisis de Óscar Menéndez, porque las comunidades tampoco te dejan entrar así como así. Han sido visitadas, revisitadas y demás, y tú no eres tampoco de los que llegan a pedir permiso para entrar. De alguna manera eres dentro y fuera. Por eso lo comparaba con Arguedas, porque ese era adentro. A él lo expulsaron, su propia familia, a la comunidad, y luego de la comunidad lo sacó de la comunidad originaria a Lima. Sin embargo, toda su vida escribió en quechua, recuperó lo quechua, siendo parte de ello. Entonces, a él no es que lo dejaran entrar, los indios lo sentían parte de él.
tú tienes que hacer ese doble juego. Si Ah, no, ¿cómo haces este son como trabajo? dos cosas. Ahorita abordaste dos cosas. Uno, por ejemplo, de la cuestión médica. Eh, Iván Illich critica el desarrollo, critica la tecnología, pero ojo, no es que diga, vamos a volver a... A No, caminar en taparrabos. no, es ¿dónde no rompes el equilibrio? Yo creo que debe haber un equilibrio, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Apopalco, por eso lo mencionan mucho porque tuve, ahí fueron muchos aprendizajes. Cuando yo llegué en el 83 a Nepopalco, seguía habiendo lo que llamaríamos hueseros, o sea, toda la terapeuta tradicional, parteras, que atendían partos de las mujeres locales, había gente, hierberos, digamos, gente que sabía curar, Brujos pero además la gente, de toda la gente, sabía qué plantas medicinales había en de su la pueblo. región. Es decir, había un especialista que sabía más y la gente sabía, gestionaba su propia salud, Eso todavía se observa en ¿no? Tepoztlán, Y por eso ejemplo. no reñía en absoluto con el médico, porque había una médica del servicio social, pero esta médica del servicio social no estaba saturada porque existían todos Estas redes de estas apoyo redes, digamos, de terapeutas comunitarias. tradicionales, Sí. ¿no? Entonces, ¿qué sucedía con la partera? Porque, digo, antes se les morían a las parteras los niños, ¿no? Entonces, Como se le mueren por a eso, pero los no es lo médicos mismo. Ahorita la tasa de ginecobstetras, mortandad ha es bajado. menor, claro. ¿Qué sucedió con esta partera? Decía, este caso yo ya no lo puedo atender, Va para el va médico. al médico. Y entonces los pocos casos que le llegaban a la médica, Ya eran casos en verdad y importantes. entonces podía, como eran pocos, podía ir a hablar por teléfono, no, esto, y le daban una asesoría, o incluso ir a México. El hospital regional que estaba en Cuautla, que le llamaban Clínica de Campo, parece que le siguen llamando, no estaba saturado, porque existía en todos los pueblos esta red. Ahora construyeron en Nepopalco una clínica con 2 niveles, está saturada. La clínica de campo de Cuautla es un desastre, porque está súper saturada, ¿no? Entonces, rompieron el equilibrio. Quitas, desaparece porque hubo un ataque permanente en contra de las parteras, los hierberos, incluso los metían a la cárcel, acusándoles de muchas cosas. Usurpación de funciones. Y entonces, este, rompes el equilibrio. Yo creo que mantener un equilibrio entre tecnología y Y saberes tradición tradición es, fundamental. es importante, En porque la montaña de Guerrero lo vi. Tienen los hospitales básicos comunitarios, pero al básico comunitario llega el mordido de serpiente, el baleado, el macheteado, el que se agarró a cabezazos bien pedo con un toro, tenía un daño cerebral importante, eso es real. perdió, es real, perdió la madriza con el toro y se quedó hemipléjico. Cuando me toca verlo, digo, no, pues sí es un caso, un baleado de frontales que Es hospital. son de hospital y ya paraban en Acapulco, ya no paraban en la montaña. Pues ya un herido de bala en frontales va para acá, cuando sale al mes, dado de alta, aparentemente sin secuelas, nomás le cambió la personalidad. Se volvió hipersexual. Entonces, cuando me dicen, ¿qué hacemos con él? ¿Qué hacemos? Me voy a peregrinación. La comunidad siempre tratando, además de interpretar de otro modo el fenómeno, sobre todo psiquiátrico, depresión, esquizofrenia, y le dan otro tratamiento comunitariamente, lo cual para ellos no excluye el uso de las medicinas. No. Pues simplemente no son mutuamente excluyentes y allá las parteras forman parte del trabajo directo en el pueblo. Ya cuando salen del pueblo y llegan al básico comunitario es porque ya no pudieron con él, venían con el cordón enredado, cosas de ese tipo, ¿no? O una mordedura de serpiente y no tenían el antiveneno, qué sé yo. Todo ese tipo de cosas todavía operan en la montaña de Guerrero. Es curioso. En cambio aquí, Es que aquí es más urbano, sí, pero en cambio aquí no llegan al seguro, a hospitales, al padres y demás, con gripes. con gripes, con dolores de estómago, con diarreas, cuando todo es,
Eso se puede solucionar. Ojo, y lo estoy diciendo en función de lo que dice el Servicio Social en la Facultad de Medicina de la UNAM. Y ahí nos pasaron un esquema que desarrolló el máximo El nivel que plan hay. A36. No, bueno, sí, pero Sí, claro. no lo hice ahí. Mis amigos estaban ahí. El máximo nivel que hay en México de hospitales, que es el Instituto Nacional de Nutrición, de Estudios y demás. Siglo Y sacaron XXI, etcétera. Instituto Ah, Nacional de Nutrición, ¿no? Y sacaron un esquema, era, tienes esto, toma agua y descansa. Para muchas enfermedades, toma agua y descansa. Y tienes temperatura, entonces sí, ve al doctor, ¿no? Es decir, hay infinidad de enfermedades que las podemos curar nosotros, ¿no? Pero nos han quitado esa capacidad, ¿no? Eh, una gripe, pues ¿para qué te metes antibióticos? Deja que fluya. Tienes a una temperatura de tanto, ve al doctor, ¿no? Entonces, no estás o saturando al dengue, doctor. que está de moda ahorita. Es de descanso, básicamente. Si no es hemorrágico. Claro, pero entonces tienes que identificarlo y el doctor puede atender el hemorrágico, ¿no? En Entonces, el otro te dan agua de coco y buitle y no sé cuántas bueno, hierbas. eso es como el proyecto. Naturalmente, Libertad bajo palabra ha editado este libro, pero no es el único. Exacto. Vimos los libros que ha publicado el que hubiera sido mi alumno Mario Misifus, no, Mario Casasus, varios trabajos, han publicado poesía, han publicado tradiciones, porque una editorial independiente, que quien la lee, no está en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, o a lo mejor sí, no lo sé, no está en la de Lima, etcétera, pero debiera difundirse este tipo de trabajos. ¿Por qué has optado por esto? En realidad, te quiero ser sincero, yo era muy joven cuando yo soy de Villa de Ayala, estando en mi vida cotidiana, siendo un joven adolescente preparatoriano, uno de los grandes problemas que nosotros teníamos era dónde conseguir literatura, ¿no? La UAM tuvo en algún momento un espacio en Cuautla, una librería que se había hecho en el tren escénico. Después Gandhi, incluso la Gandhi tuvo también sobre 2 de Mayo una librería, pero fueron experiencias muy chicas, ¿no? Y breves. Y breves, exactamente, ¿no? Entonces tú veías esa insuficiencia. Yo siempre he partido de una idea de que aquí en esta sociedad, la sociedad mexicana, por complejo que suene esa frase, existe un mito de que la gente no lee. Eso es una absoluta mentira. La gente lee, la gente es ávida lectora, ¿no? No es posible que el libro vaquero esté tirando 3 millones de ejemplares a la semana en un país donde la gente no lee. Esto nos habla de que la gente sí está leyendo. Entonces, lo que necesitas son procesos de dispersión, ¿no? Si nosotros revisamos, por ejemplo, el sistema de información cultural, pues lo que vamos a ver es que la mayor parte, quizá el 70% de las librerías, pues, están concentradas en las grandes ciudades, ¿no? Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, etcétera. Y de ahí en fuera, pues en provincia lo que tenemos es una red muy chiquita de librerías. Entonces, ese era el objetivo principal de la editorial, ¿no? De decir, pongamos a disposición, ¿no? Muchas temáticas que te valen la pena, ¿no? Y por el otro lado, también tuvimos la fortuna de conocer a gente como Víctor Hugo, con el cual pues hemos recorrido cualquier cantidad de pueblos, con lo cual todo el tiempo tú estás viendo cómo la gente, si es una ávida lectora, quiere encontrar esa literatura, porque se ve reflejada a veces, ¿no? Y porque están interesados. Incluso nos han tocado experiencias donde llega, no sé, una doñita, por platicar una historia, llegó una doñita con su cubeta vacía, estábamos en un pueblo, ella venía de la zona de Los Altos, y me dice, mire joven, yo no sé leer, mi hijo está estudiando en preparatoria, aquí están 200 pesos, dígame qué puedo comprar de libros con esto. Tú dices, órales, ¿no? O sea, qué experiencia tan más chula. Y como esa, podemos encontrar chorros de experiencias, ¿no? Entonces, bueno, y también, pues, contribuir, ¿no? Digo, la bibliodiversidad es un fenómeno que está en proceso
en proceso continuo de expansión hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, somos parte de ese tipo de proyectos que nos gusta participar de esta contribución. Platicaba hace tiempo con Rocato Bablot y con Dani Urpin, o Urpan, a propósito de La Cartonera, que es otra experiencia que Víctor conoce muy bien, donde producen como independientes. Esto no da para vivir, pero sí vive uno para dar, porque efectivamente los recursos que salen son mínimos y son recursos sobre todo con un propósito que trasciende al interés económico. Está ubicado en la producción y distribución de saberes, experiencias, conocimiento. Pero hasta donde he visto libertad bajo palabra, son cuestiones más relacionadas. Casi con Morelos veía este Dante, Ejatl, dijera él, Ejatl. Dante, también produce aquí. Yo todavía no publico acá porque no publico nada de acá, pero ya me acercaré. El punto es que efectivamente, ¿qué importancia tiene darle cabida a trabajos como estos? Para nosotros es fundamental, ¿no? Porque Tiene siempre... estampitas, así. Alanis no publica aquí porque es un gandul, pero No, 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 ¿Tanaliz? Alanis sí sabías. Ah, ya. No, bueno, sí, sí, perdón, sí. No, bueno, ahí la verdad, o sea, ¿cuál es la importancia de esto, de estas temáticas, no? Lo más importante es que a lo que los seres humanos hemos llamado historia es básicamente la experiencia a lo largo del tiempo que hemos desarrollado en distintas sociedades y que hemos resuelto nuestros problemas de distinta forma, ¿no? La necesidad de contar esa experiencia es lo que nos ayuda a los hombres del presente, a los hombres y a las mujeres del presente, a encontrar alternativas de solución a los problemas a los que nos estamos enfrentando. Esa es básicamente el objetivo, ¿no? Utilizar la historia como experiencia humana y en ese sentido ofrecer al presente y al futuro nuevos horizontes de posibilidad. Eso es lo que hacen los historiadores que Víctor Hugo, que es un fan, es un gran lector de Walter Benjamin. Walter Benjamin todo el tiempo nos está diciendo, tendríamos, yo parafraseo siempre mal, pero él en algún momento de las tesis de la historia dice, tendríamos que encontrar en la historia esos destellos de luz en medio de esa oscuridad, ¿no? Y que nos permiten alumbrar los caminos. Esa, además, de un gran historiador que está huyendo de los pinches nazis en Francia, lo encuentran en la frontera con España y ahí lo terminan chingando, como siempre, pues, los militares, ¿no? Y llevaba Eso, un manuscrito todavía que se exactamente, hizo póstumo. exactamente, eso que ahora en medio de la cuarta T llaman el heroico ejército, pues todos estos son una pinche bola de sicarios, ¿no? La verdad. Este, como ya llevamos más de una hora, sí quisiera, quienes quieran adquirir este libro que recomendamos ampliamente, conservamos nuestras tradiciones, creemos en nosotros, tradiciones y fiestas de Morelos y otros más, los encuentran, con Víctor Hugo Sánchez Recendis en su correo, pero en una librería que ustedes tienen aquí en el centro de Cuernavaca. Sí, bueno, ojalá fuera de nosotros, pero en realidad, pues es No, un pero porque es colectivo. además más. Sí. No solamente es este libro, son otros libros más. El de Víctor Hugo, que es el pretexto con el que estamos comentando hoy, pero el de Libertad bajo palabra, es también la posibilidad de ver otras producciones a precios sumamente irrisorios, digo, accesibles para casi cualquier mortal, y si no hay trueques también. Es Sí. decir, hay modos de hacer las cosas. ¿Y dónde está libertad bajo palabra? Nosotros ahí lo que yo les sugeriría a los compañeros, compañeras que nos hayan enlazado, que en el futuro vean este video, pues es que se metan a nuestra página de internet que es libertadbajopalabra.mx. Ahí pueden encontrar en una de las secciones nuestros puntos de distribución, que en específico aquí en Cuernavaca es un pequeño colectivo
y que fundaron una librería que se llama La Bigotona, que está en Plaza Moctezuma, que además es un espacio simbólico en la historia de Morelos. Fue cuartel general del general Emiliano Zapata un rato, Exactamente, aunque era hotel también. exactamente, exactamente. Y también, pues que sepan que ahí pueden encontrar en nuestra página muchos de los libros de libre descarga, ¿no? Muchos de los libros de Víctor Hugo los pueden encontrar ustedes ahí y los pueden descargar libremente porque lo que realmente nos interesa, sí, por supuesto, somos editores, entonces vivimos de vender libros, de distribuirlos, etcétera, etcétera. Pero lo verdaderamente importante es que las personas se acerquen al texto, que lo lean, que lo platican, que lo discuten, que lo conversen, que lo debatan, que nos digan que todo está mal y que se tiene que volver a hacer una nueva investigación. Y pues entonces tendremos que hacerle y volveremos a publicar otras cosas, ¿no? Pero entonces, bueno, ese sería la Libertad bajo palabra punto MX. MX. Y para el caso de quienes quieran adquirir el libro de Víctor Hugo, que también está a precio, no se va a hacer rico Víctor Hugo con esto, está esperando su mezcal, porque me consta que lo está esperando. Ahorita se lo sirven, hay por ahí, Mi ahorita. botellita. Pero ¿qué hay con? ¿Ibas a decir algo para quien quiera adquirir tu libro? Pues que me conecten. Ya hay, de hecho, como lo subí en Facebook, ya hay solicitudes de libro, pero no es En Facebook vayan a Víctor Hugo Sánchez Reséndiz como como mi tal nombre y está y, San Juan Parrandero de Jutepec en mi foto de perfil. Entonces, y además como este video y podcast lo subiremos a Spotify y a YouTube, a la Comuna de la Palabra, pues también pondremos el dato ahí y quien quiera altamente recomendables. Los libros de Libertad bajo palabra y los de Víctor Hugo que muchos están publicados por ellos. están publicados en Libertad Bajo Palabra, algunos en La Cartonera, otros en el Derrocato, que ya ni sé cómo se llama, su editorial, y otros en espacios universitarios, que es en los ámbitos universitarios, que ese es uno de los problemas, que los libros editados por las No se universidades leen, no circulan, no circulan, por eso no no se leen. circulan, ¿no? Entonces, pues no se leen. Aunque sean electrónicos, ni siquiera hacen una divulgación del sitio donde está el libro, ¿no? Entonces, yo creo que las universidades deberían de ponerse más las pilas y divulgar su material, que en muchas ocasiones son muy buenos. Pero bueno, también he publicado en la UAM, en la UNAM, en el INA, en la UAM. Son 30 años de investigar y trabajar en esto. Yo no dejo de agradecerles a ambos su participación en esta ocasión. Agradecer a todos los que nos siguieron, Ricardo Fucas y Dana, Yadira Jaime, que fue tu alumna en algún lado, En Yadi Alc. psicología. En psicología hay varios, también fue mi alumna. Hay varios en otros lados y mandan un like. Hasta la próxima. Muchas gracias.